Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ponce, soy abogado en libre ejercicio de la profesión. Me dedico básicamente a ejercer en el área penal. Em, Mi interés, sobre todo en el manejo del área penal, es vincular el área corporativa con el área penal. Eso todavía no se lo ha realizado adecuadamente. Me parece que la actividad empresarial, la actividad corporativa, no está alejada del derecho penal y más bien todo lo contrario. Y es el área que mayor sensibilidad y mayor atención hay que ponerle hoy por hoy, porque los delitos tenemos que empezar a entenderlos, ya no son bajo el esquema del derecho penal común, sino que como la sociedad ha evolucionado, el derecho penal también lo ha hecho y tiene que evolucionar al mismo ritmo que exige la sociedad, porque de lo contrario el derecho penal deja de ser una rama funcional para el control social. Quiero agradecer a la Universidad Internacional, quiero agradecer a CIPLEX por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí y realmente es un privilegio poder compartir con todos ustedes, los alumnos, que están mirando y seguramente sacarán sus propias opiniones y tendrán que hacer sus críticas, que al final del día eso a nosotros nos ayuda a mejorar, a crecer profesionalmente, académicamente y a ser mejores. A los alumnos especialmente, agradecerles también por el interés y por el empeño que hacen en incorporarse a esta cátedra. Entiendo que es bastante más difícil hacerlo desde un computador que hacerlo de forma presencial, y el seguimiento asimismo es más complicado porque se necesita mayor disciplina y a veces eso es difícil de conseguirlo, por lo que les agradezco sobremanera por el empeño que están haciendo. Entrando un poco en materia, quisiera poder hacer un trayecto de la historia del derecho penal desde más o menos sus inicios hasta donde nos encontramos hoy en día, sin entrar a profundizar los puntos que podrían llegar a ser discutibles o debatibles, pero sí hacerlo de una forma muy general y de una forma que pueda llegar a ser comprendida por todos ustedes. Uno de los principios o uno de los primeros códigos penales que podríamos llegar a tener, pensaría que es los 10 mandamientos, entendiendo que el derecho penal ha evolucionado de tal forma que a la luz del día los 10 mandamientos evidentemente no podrían constituir norma penal. Sin embargo, que para ese momento, en el momento en que fueron emitidos, sí constituían materia penal, por cuanto existen o regulan normas de conducta que se encuentran prohibidas. ¿Por qué razón no podríamos nosotros comprenderle a los 10 mandamientos hoy por hoy como una norma penal? Porque la norma penal necesita de dos elementos. El primer elemento es la hipótesis de los hechos, de la hipótesis del hecho prohibido, y como consecuencia de el cumplimiento de esa hipótesis tiene que haber una sanción. La sanción es la pena. Si nosotros vemos en los 10 mandamientos, no existe una pena, pero sí existe un postulado que prohíbe realizar cierta conducta, como por ejemplo los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos: no robarás, no mentirás, no matarás. Estas son conductas claramente humanas que a la fecha, históricamente, no existía o no existió nada similar que
trate de regular o trate de dirigir a las personas como individuos o a las personas como sociedad al cumplimiento de ciertas formas de proceder en la vida, proceder en sociedad. Luego podríamos decir que tenemos las famosas normas del talión, en donde se reconoce que hay una sanción en apego a la forma en cómo se realizó la conducta prohibida bajo el parámetro del ojo por ojo, diente por diente. Básicamente significa, si es que yo robo algo, la sanción tiene que ser equiparable al daño que yo he cometido. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que cuando nosotros hablamos de ojo por ojo, diente por diente, no estamos hablando de una normativa preventiva, sino estamos hablando de una normativa vengativa. ¿Por qué entendemos que es una normativa vengativa? Bueno, lo entendemos por el hecho del postulado de ojo por ojo, diente por diente. Y yo cometo una infracción, la infracción tiene que ser exactamente igual a la que yo cometí. Entonces no estamos hablando de una normativa que busca la prevención del delito, que busca el hacer que las personas se motiven se motiven por la sanción penal para el no cumplimiento del postulado prohibido en la norma penal. La sociedad en esa época era una sociedad conflictiva, una sociedad en la que había mucha guerra, donde no había realmente un estado normativo adecuado. Había una especie de sociedad que estaba recién en un proceso evolutivo, y el derecho también estaba en construcción. Por tal razón, no podríamos pensar en algo diferente a esa época que como se postuló, ojo por ojo, diente por diente. A ese momento eso era correcto. Entramos al derecho o al momento en el que nuestro derecho se empieza a construir. Y este es precisamente con Roma. Roma tiene tres momentos: Roma como república, Roma como imperio, Roma como monarquía. Pero el Roma como república establece las bases de la democracia al sistema como nosotros lo entendemos a la fecha actual. Tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo. Lo que no tenían exactamente en ese momento era una función judicial. Sin embargo, la elaboración de las normas se las hacía desde el Senado, a través de los senadores. El emperador participaba muchas veces en la elaboración de estas normas y era quien representaba al Estado como tal. El derecho civil se desarrolla en el periodo romano, pero no se llega a desarrollar de tal forma que el derecho penal se entienda también conformado por la creación del sistema democrático o el sistema de regulación civil realizado en Roma. Pero muchas de las bases o de los cimientos del derecho penal nacen de Roma. Hay ciertas figuras civiles que hoy día se les podría reconocer como normas penales, entendiendo que, por tanto, el nacimiento del derecho penal empieza a originarse ya desde
el sistema romano, a pesar de que en ese momento no había la conciencia de que se lo estaba haciendo. Cuando Roma empieza a desintegrarse, la sociedad entra en un proceso de retroceso, en un proceso de retraimiento que lleva a la misma sociedad a un caos. Tenemos el sistema de monarquías, tenemos un sistema en el que el rey era el representante de Dios, era quien imponía la voluntad del soberano, la voluntad de Dios a través del soberano, y sancionaba a las personas. No había un código de conducta, no había un código penal, simplemente era una amonestación completamente subjetiva. Y un punto importante aquí no es solamente el poder del rey dentro de las decisiones del Estado, dentro de las decisiones de él como ejecutor y como decidor de la imposición de castigos, sino también la influencia muy fuerte que tuvo en ese momento la Iglesia Católica. Y podríamos recordar nosotros los famosos juicios de las ordalías, en las que a través de la Iglesia Católica, que es la entidad que tuvo seguramente un poder muy semejante al del monarca, tenía la potestad de establecer y determinar sanciones, las sanciones de Dios. Las ordalías son precisamente estos juicios de Dios. Y estos juicios de Dios partían o se generaban porque a la iglesia o al rey simplemente cierta conducta o cierta forma de pensamiento inclusive no era conforme a las reglas o a los métodos de conducta humana en ese momento. Entonces tenemos, por ejemplo, la brujería. La brujería era un delito, se entendía que era un delito de acuerdo a ojos de la Iglesia Católica, y todas las personas que cometían de cierta forma actos de brujería eran considerados sujetos de derecho penal, y a estas personas se les imponían las sanciones correspondientes. Pero, ¿quiénes eran muchas veces estas personas a las que se les consideraba brujos o cualquier catálogo que se le pueda dar bajo un concepto que no estaba definido o no estaba autorizado por el rey o por la iglesia? Estas personas eran aquellas que simplemente no pensaban igual a lo que pensaba, lo que decía la iglesia, o lo que pensaba a lo que decía el rey. ¿En qué consistían estos juicios, estas ordalías? Bueno, en estos juicios de Dios podemos poner algunos ejemplos, como por ejemplo Galileo Galilei, que es quien consideraba que el universo estaba hecho o construido de una forma distinta a la que señalaba la Iglesia Católica. Entonces él era un perseguido porque se iba más allá de las doctrinas de la Iglesia, y evidentemente él era considerado como una persona que estaba que estaba en contra de estos postulados, y por lo tanto era sujeto de derecho penal. Pero ¿cómo se manejaban estos juicios? En estos juicios no había una norma, no había unos garantías, ninguna regla, sino simplemente era a la discrecionalidad del monarca. Uno de estos procesos para determinar si es que la persona era o no era culpable era, por ejemplo, ponerle una espada caliente sobre los ojos, y si es que la persona no perdía la vista, entonces la persona era inocente. Si es que la persona perdía la vista, era culpable. Evidentemente, eso traído a la actualidad es una locura,
porque todo el mundo sabe que en el momento en que se pone algo caliente sobre los ojos se quema la retina, se quema, etcétera, y la persona muy probablemente, si no es el 99% de seguridad, se va a quedar ciega. Lo mismo con aquella persona que se le hundía dentro de un estanque y si es que se ahogaba era culpable y si es que no se llegaba a ahogar entonces era inocente. La física, la ciencia nos indica que esa persona se iba a ahogar y por lo tanto esta persona estaba destinada a ser culpable, sea o no culpable. Entonces, como hubo todo este problema social, este autoritarismo de estas dos entidades, de estas dos instituciones jurídicas, empezó a haber un cambio de mentalidad, una revolución, y de ahí nació el derecho penal liberal a través de Carrara, a través de la misma Revolución Francesa. Carrara nos dice que debe haber un principio de legalidad. ¿Y en qué consistía ese principio de legalidad? El principio de legalidad consistía en que las personas tienen el derecho de saber que tal o cual conducta está prohibida por la ley y además que esa conducta se encuentra con una sanción penal y además que esa norma penal tenía que ser democráticamente establecida. Cuando se habla de democráticamente establecida, nosotros ya podemos empezar a ver la influencia de la Revolución Francesa, de la conformación de la República como tal, una función ejecutiva, una función legislativa y una función judicial perfectamente definidas, de tal manera que exista un peso y contrapeso, una regulación entre la una y la otra para que no exista arbitrariedad y en la medida de lo posible esta arbitrariedad sea cada vez menos real. De tal manera que democráticamente la norma penal tenía que ser establecida por un Congreso, por un Parlamento. El juez, que es el legislativo, es quien tenía que sancionar bajo un principio de derecho de defensa, en el entendido que tenemos ahora de que ninguna persona puede quedar en un estado de indefensión, todas las personas tienen derecho a una defensa. De la misma forma, Carrara nos decía, todas las personas tienen un derecho de defensa y tienen que defenderse y hacerse escuchar acerca de aquellas formulaciones que les están imputando. Sobrellevamos el proceso de derecho penal liberal, entramos en un proceso de derecho penal que se conoce como el neocantiano y finalmente pasamos al finalismo y finalmente pasamos al funcionalismo, que es más o menos la tendencia a la que estamos llegando en estos momentos y lo trataré de explicar con un poquito más de detenimiento a continuación. Para continuar con la exposición, vamos a continuar con el principio de subsidiariedad, intervención mínima o última ratio, carácter fragmentario de derecho penal. Y dentro de este mismo capítulo vamos a incluir el principio de lesividad. Partamos del principio de lesividad. Para que se pueda entender que existe lesividad en materia penal, no basta con la existencia de la antijuridicidad formal. Se necesita la antijuridicidad material que ponga en riesgo o dañe efectivamente un bien jurídico protegido. De tal manera que no cualquier daño eventual pueda ser catalogado como un daño lesivo. Y evidentemente, si es que no tenemos un daño lesivo, no podríamos nosotros inclusive decir que tenemos tipicidad y mucho menos podríamos decir que existe posibilidad de culpabilidad. Un caso concreto que sucedió en Colombia es de un militar que tenía la autorización que salía libre y tenía la autorización de portar su arma, pero él tenía la autorización de portar su arma hasta su domicilio. En el momento en el que él
ingresa a su vehículo, guarda su arma de dotación, le pone en la guantera de su vehículo y se va. Y se olvida de guardar su arma en el domicilio. Sale a una fiesta y la policía lo detiene. Abren la guantera y encuentran el arma. Le acusan a esta persona por posesión o tenencia ilícita de arma de fuego. Entonces la pregunta es, ¿la posesión ilícita de arma de fuego que materialmente existía es o no es, o causa o no causa una lesión a un bien jurídico protegido? Entonces la respuesta lógica es que por más que él haya tenido el arma de fuego en la guantera, por un descuido, no significa que eso haya vulnerado un bien jurídico protegido. Es decir, existe materialidad o existe antijuridicidad formal, pero no existe antijuridicidad material, porque esta persona nunca tuvo el ánimo o la voluntad de llevar el arma de fuego en su vehículo. De tal manera que él no podía ser responsable del delito de posesión ilícita de arma de fuego y mucho menos ser o asumir un grado de responsabilidad de culpabilidad por el mismo hecho al no haber actuado con conocimiento y no haber actuado con la voluntad, sobre todo, de llevar esa arma de fuego en su vehículo pese a que ahí se encontraba. Entonces, el principio de legalidad, el principio de lesividad es evidentemente delicado de manejar porque muchas veces puede confundirse entre la materialidad y la antijuridicidad formal con la antijuridicidad material. Otro caso que puede ser de claridad es aquel momento de falsedad de documento, sea público o privado, cuando la persona que tiene que suscribir el documento no alcanza a hacerlo y le solicita a una segunda o tercera persona que dé firmando por él. Así es, que dé firmando por él, o sea, que preste la firma. Y luego aducen que ese documento es falso porque no fue suscrito por la persona que tenía que haber suscrito el documento. Al menos en un tráfico jurídico, en documentos privados sobre todo, yo pensaría que no puede haber una antijuridicidad material, porque no existe un daño al bien jurídico protegido, porque esa firma no produce ningún daño a ninguna persona. Es más, ni siquiera produce el daño al titular de esa firma, porque esa misma persona fue la que le solicitó que practique la firma para poder salir del momento en el que se encontraba y que no lo podía cumplir directamente. Entonces hay un caso claro de formalidad, de antijuridicidad formal, pero no hay un caso claro de antijuridicidad material y por lo tanto no existe lesividad de bienes jurídicos. Siguiendo adelante con el principio de subsidiariedad, que es el de mínima intervención o última ratio. El principio de subsidiariedad viene con dos momentos, el de subsidiariedad penal y el de fragmentación. El principio de subsidiariedad nos indica que en materia penal tiene que aplicarse la materia penal lo mínimo posible. La materia penal es la última ratio. Entonces, cuando nosotros o cuando se encuentra una situación en la que existe dentro del ordenamiento jurídico una circunstancia que le favorezca al reo, al procesado, inclusive también al acusado, es obligación aplicar la norma que mejor favorezca a la persona y aplicar el principio de mínima intervención penal. La práctica nos indica, nos ha enseñado que lamentablemente el principio de subsidiariedad y de mínima intervención penal es casi inaplicada. El
por cuanto nunca se aplican normas o leyes que sean menos lesivos al ciudadano y que sin embargo siga protegiendo a la ciudadanía en los mismos términos. Y el principio de carácter fragmentario del derecho penal nos indica que efectivamente el derecho penal es de última ratio. ¿Y qué significa que sea el derecho penal de última ratio? Significa que mientras exista dentro de todo el ordenamiento jurídico otras materias que sean más favorables a solucionar el problema presentado, necesariamente se tiene que aplicar las normas más benignas, las normas que mayor favorezcan al ordenamiento jurídico y en la medida de lo posible dejar al último momento la aplicación del derecho penal. Esto sucede muchísimo, sobre todo cuando se trata de contratos en materia civil. Muchas veces, muchos contratos son incumplidos. Muchas veces hay confusión entre contratos de préstamo o contratos de mutuo, en donde la persona contratante recibe dinero del contratista para realizar una obra, cualquiera que sea. Muchas veces sucede esto en el mercado inmobiliario para la construcción de edificios, y por un evento que muchas veces inclusive escapa a la situación del constructor, el edificio no, o el proyecto no puede llegar a realizarse. Y generalmente lo que sucede es que se presenta una denuncia por estafa. Y eso no es correcto, porque en principio no hay estafa. Lo que existe es un incumplimiento del contrato. El contrato de mutuo significa que la persona conoció y le prestó dinero bajo la condición de que le restituya en igual cantidad y en especie, dada cierta consideración. Entonces, si recibe el dinero bajo un contrato de mutuo y hay un incumplimiento, lo que le corresponde a la persona que se ve afectada es demandar el cumplimiento del contrato. No puede ir al aparataje penal y demandar o exigir que se reconozca a esta conducta como si fuera una estafa. Entonces, precisamente, ahí es donde entra en juego el carácter fragmentario del derecho penal e inclusive el carácter subsidiario del derecho penal. ¿Por qué? Porque debe aplicarse la mínima intervención penal en la mayoría de los casos, y cuando existen circunstancias en las que el resto del ordenamiento jurídico pueden solucionar el problema presentado, entonces el derecho penal no puede ser utilizado. Muchas veces también sucede que una persona recibe una letra de cambio y en lugar, y me ha pasado, presenta una letra de cambio, inician el juicio civil, gana el juicio civil y como la persona no paga, entonces inicia un proceso penal por estafa. Y la fiscalía, en lugar de archivar eso ipso facto, se demora 2 años investigando para llegar a determinar que no existe materialidad de infracción. Entonces, si es que se maneja el principio de subsidiariedad y el principio de derecho penal fragmentario con un poco más de cuidado y con mayor responsabilidad, inclusive hasta fiscalía se quedaría o se desahogaría de mucha carga laboral. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede que en lugar de manejar la doctrina y la teoría del derecho penal de última ratio o del derecho penal mínimo, se busca, al contrario, aplicar un derecho penal máximo. Y el derecho penal máximo evidentemente desconoce la última ratio del derecho penal y desconoce el derecho penal mínimo, y entramos en un proceso o en un juego que es el riesgo del exceso. ¿Qué es lo que sucede cuando entramos con este derecho penal de riesgo? Cuando entramos a este derecho penal de riesgo, entramos a una expansión del derecho penal.
Y en esta expansión del derecho penal muchas veces tenemos lo que también se denomina el derecho penal simbólico. Políticamente hablando, a los ciudadanos les interesa que se catalogue como delito una conducta X. Y sabemos que esa conducta X puede ser tranquilamente manejada extrapenalmente, como última ratio nuevamente el derecho penal, extrapenalmente, porque todo el resto del ordenamiento jurídico está en capacidad para solucionar ese problema, pero no, por tratarse de un derecho penal simbólico, le ponen dentro del catálogo de delitos. Uno de estos casos que sucedía en el Código Penal es la sanción del incremento del precio de la caja de banano. Eso es un ejemplo clarísimo y habría que ver estadísticamente cuántas personas fueron sancionadas por el incremento en la caja de banano. Lo más seguro es que ninguna persona fue sancionada. Sin embargo, utilizaron la norma penal como derecho penal simbólico para asustar. Y eso es evidentemente un derecho penal de riesgo y se busca un derecho penal máximo. Lo más grave del derecho penal máximo y la expansión del derecho penal es que ya se empieza a manejar doctrinas en las que las garantías de las personas se ven reducidas o disminuidas al mínimo. Y entramos dentro de un derecho penal de dos velocidades. El derecho penal en el que se garantizan todos los derechos de las personas bajo los principios que hemos venido viendo, y el otro derecho penal máximo, que es en el que a estas personas ya no les consideramos como ciudadanos a quienes el derecho penal les protege con las garantías indicadas o con los principios que hemos venido revisando, sino que a estas personas ya les damos el estatus de enemigos. Y ahí nace el derecho penal del enemigo, en el que a estas personas se les deja de reconocer la calidad de ciudadanos y se les impone la aplicación de un derecho penal máximo sin ningún tipo de garantía o de principio que les faculte a estas personas defenderse adecuadamente. ¿A quienes se les podría llegar a considerar como enemigos del derecho, como enemigos de la sociedad? ¿A qué personas el derecho penal del enemigo les llegaría a ser aplicable? Estas personas serían todas aquellas que se encuentran en permanente conflicto con el Estado. Estas personas a las que a través de sus actividades ilícitas ponen en riesgo la estabilidad democrática inclusive del mismo Estado. Estas personas que participan en delitos peligrosos, en delitos de alta peligrosidad, en delitos en las que la gravedad de sus hechos los consideran como delincuentes habituales o profesionales. Estamos hablando de personas que se dedican a realizar actos de terrorismo, personas que realizan tráfico de drogas, personas que están dentro de una estructura criminal en las que permanentemente se cometen delitos, se pone en peligro la seguridad del Estado, la seguridad ciudadana, y son personas que por su habitualidad y por su peligrosidad se entendería que el derecho penal no debería garantizarles los mismos principios y beneficios de defensa que al resto de personas. Entonces llegamos a una dicotomía.
el momento en el que el derecho penal reconoce garantías y reconoce los principios, y el momento en el que el derecho penal deja de reconocer estos principios, estas garantías, por la condición de la persona, por la situación fáctica en la que esta persona ha venido realizando sus actividades ilícitas y por el entramaje al que esta persona pertenece. Estamos hablando claramente de la peligrosidad de la persona. Entonces aquí tenemos un problema, porque nos estamos olvidando del derecho penal de acto y estamos entrando en un derecho penal de autor. Un derecho penal de autor que además es prohibido por muchas legislaciones, pero que, dadas las circunstancias en las que la sociedad vive, muchos tratadistas, muchos estudiosos del derecho penal consideran que tiene que existir un derecho penal de dos velocidades porque el derecho penal actual ya no es suficiente para poder garantizar a la ciudadanía y garantizar al Estado la estabilidad democrática ni la seguridad ciudadana, y se necesitan mecanismos distintos para poder hacer frente a este tipo de delitos que son considerados de alta peligrosidad, no solamente por las personas que participan, sino por el daño social que hacen a la misma sociedad. Es decir, hay una lesividad clarísima en contra de muchos bienes jurídicos protegidos que este tipo de estructura, este tipo de delincuentes producen y cometen permanentemente. Por ejemplo, estamos hablando de tráfico de drogas, el delito contra la seguridad a la salud es una cosa permanente y evidentemente hay una lesividad evidente, pero independientemente del daño que se llega a hacer a la sociedad, del daño que llegan a hacer a las personas individualmente hablando, tráfico de drogas, tráfico de trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, todo este tipo de circunstancias que evidentemente nos atacan y nos afectan diariamente, es una realidad que la tenemos presente. Ahora hay que preguntarse, ¿es justificable tratar a estas personas como enemigos o tratarles como ciudadanos? ¿Es justificable manejar un derecho penal de doble velocidad o manejar un derecho penal garantista sin excepción alguna, independientemente de los daños que puedan llegar a ocasionarse? Recordando que el derecho penal y sobre todo la sociedad necesita un derecho penal de garantía, porque no sabemos, sobre todo, cuándo una persona en una circunstancia indeterminada pueda verse afectado por una situación de estas, aun cuando se encuentre en estado de inocencia, es decir, aun cuando esta persona no haya cometido ese delito. Sin embargo, por encontrarse en un momento equivocado, a la hora equivocada, le pueden procesar por una situación en la cual esta persona podría ser considerada como enemigo para el Estado y se sometería a un derecho penal del enemigo. Entonces esto queda básicamente para una pregunta general sobre si es que se debe justificar o si se justifica o no se justifica un derecho penal del enemigo. Muchas gracias.